Bueno, voy a empezar por presentar a Fermí. Fermí, como bueno, lo conocéis, es actor, además es formador, conferenciante, ha creado una metodología de formación que está relacionada con el teatro que se llama Presentación. Además participa en conferencias importantes, por ejemplo, como en la Asociación para el Progreso Directivo, ¿vale? En dicha asociación hace bastantes conferencias y está siempre activo. Además de ser pues una referencia, ¿no?, en el mundo de la comunicación y mucho más ahora en la comunicación online. Vamos a tenerlo hoy aquí hablando pues justamente de astucias de cámara para la presencia digital, ¿vale? Para la presencia online. ¿Por qué hablamos de este tema? Yo creo que fundamentalmente nos hemos dado cuenta ya todos que el potencial que tiene la cámara es brutal, que justamente una imagen vale más que 1000 palabras y que realmente con la cámara podemos llegar mucho más lejos, podemos impactar, podemos influir en nuestro cliente, en nuestro interlocutor de otra manera. Vamos a hacer como una especie de boomerang de preguntas y respuestas que esperamos que cubran todas vuestras necesidades, y si veis que hay cosas que quedan en el tintero luego, que podáis hacer preguntas, ¿de acuerdo? Que estamos aquí para resolver dudas y para compartir lo mejor que podamos estas astucias de cámara, que por cierto me encanta el título que le pusiste, me parece estupendo, ¿eh? Astucias de cámara, ¿no? Pues, ¿qué beneficio tiene la cámara en la comunicación online? Tú que estás pues en este entorno, ¿no?, que estás dando clases, que estás pues dinamizando reuniones comerciales, pues ¿cuál es el principal beneficio de la cámara en la comunicación online, Fermí? Es difícil quedarnos con un beneficio. Y lo más importante en esto es que nos ha venido como impuesto lo de repente enfrentarnos a la cámara, comunicarnos a través de la cámara con colegas, con equipos, con clientes, etcétera, etcétera, y lo vivimos como algo traumático, ¿no? Pero lo cierto es que la cámara tiene muchísimos beneficios y yo diría que el beneficio más importante es la propia cámara en sí, ¿no? La capacidad de vernos y escucharnos de una forma prácticamente inmediata con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Eso es una potencialidad, yo creo, enorme, ¿no? Porque antes ya existía, antes de que esto nos viniera impuesto por la pandemia, por el COVID, etcétera, etcétera, la posibilidad ya existía. Pero esta posibilidad ahora se ha trasladado muchísimo al entorno laboral, ahora se ha generalizado en el entorno laboral. Y yo creo que en todo ese entorno, para conectar mejor con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nuestros equipos, la cámara es un aliado, yo diría, imprescindible. Todo lleva a pensar que no va a desaparecer de nuestras vidas. Quiero decir que, pues eso, que la situación sanitaria, tarde o temprano, con la llegada de las vacunas, etcétera, se superará. La crisis sanitaria se superará. Pero esto yo creo que se va a quedar en buena medida en nuestras vidas. Quizá de las reuniones que tenemos, pues la mitad sean presenciales, pero la otra mitad seguirán siendo virtuales. Quizá las reuniones que tenemos con personas que están lejos de nosotros, a cientos o a miles de kilómetros, ¿por qué no?, pueden llevarse a cabo en este medio. Y ahí la cámara tiene muchísimo, pero muchísimo que aportar, ¿no? La posibilidad de eso, de vernos, de escucharnos, de transmitir esa confianza, esa competencia, esa seguridad, esa credibilidad a través de la cámara, de comunicarnos incluso emocionalmente a través de la cámara, que es como el santo grial de la comunicación. Yo creo que es el gran salto de gigante que hemos hecho en la comunicación y que la propia cámara nos permite. La cámara permite todo eso. La cuestión es entender eso, que es un lenguaje distinto, ¿no?, que es un nuevo canal de comunicación y que ese canal de comunicación, para ser efectivos y para ser eficientes en nuestro trabajo, en nuestras reuniones, en nuestras ventas, etcétera, etcétera, es un canal que tenemos que conocer un poco mejor y dominar un poco mejor para conocer nuestros objetivos. Este sería un poco el gran beneficio oculto, quizá, de esta situación, como digo, traumática, pero la gran aportación de todo este periodo, lo que nos vamos a llevar de todo este periodo, en buena medida, pasa por todo lo que estoy contando y porque nuestra comunicación con la cámara sea más eficaz. Cuando solamente tenemos el canal auditivo, no escuchamos y nos perdemos cantidad de detalles. Y la cámara nos deja ver micro detalles, ¿no?, que normalmente si solo hacemos una llamada o si tenemos un email nos estamos perdiendo, ¿no? Así que es brutal, sí. Yo creo, la potencia que tiene. No hay nada que capte más la atención en una pantalla que un ser humano con una historia que contar.
¿no? Y no es porque sea una frase bonita que yo me he inventado, sino porque lo tenemos cada día en nuestros dispositivos, ¿no? Cada día en nuestras pantallas nos aparecen miles de historias de la mano de Netflix, de la mano de Movistar, de la mano de Amazon Prime, de la mano de cualquier plataforma. Todas esas plataformas nos llegan y llegan a nuestras emociones y llegan a nuestro intelecto a través de una pantalla. Por tanto, en la medida que podamos trasladar parte de eso también a la comunicación, yo creo que vamos a estar ganando muchísimo en este nuevo terreno de comunicación en el que estamos. Y a mí me gustaría preguntarte, pues eso, en tu caso particular, ¿no, Vanina? ¿Qué beneficios te ha aportado a ti la cámara con todas las iniciativas y con todos los proyectos que estás llevando a cabo? Bueno, pues a mí me gustaría simplemente decirlo con dos palabras, ¿no? Y es cercanía y confianza. Creo que son las dos palabras que sintetizan el beneficio de la cámara, ¿no? Bueno, en mi contexto en particular, pero cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, incluso en el sector de las ventas o cuando estás prospectando y haciendo crecer tu empresa, es lo mismo. En el sector particular del coaching, donde estoy yo, os hago una pregunta a todos y en particular a ti, Fermí, si te acuerdas la última vez, pues que has tenido la sensación esa, ¿no? De tener una conversación profunda en la cual estás en el sofá pues con una manta y con aquella persona pues que te está escuchando, ¿vale? Y tienes esa vivencia de, vale, una tarde de invierno con una manta, que estoy aquí sobrecogido y me siento pues escuchado, ¿no? En ese contexto de una conversación significativa. Justamente esto se puede replicar, aunque parezca que realmente el medio online es frío, se puede replicar porque justamente tenemos la cámara. Si yo estoy haciendo una sesión de coaching en donde, por ejemplo, estoy hablando de la situación difícil que estamos viviendo, por ejemplo, del COVID, y veo que la persona me está explicando las cosas y en un momento se hace un silencio, baja la mirada, o cuando yo le hago una pregunta de proyección hacia el futuro, levanta los ojos y se proyecta, esta magia de la intimidad, de la confianza que se genera, ¿no? Pues justamente es posible por medio de la cámara. Así que imagínate, esos para mí son los dos beneficios. Así que pues creo que es fundamental. Y entonces ahora yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué astucias debemos tener en cuenta para ser maestros de la cámara, Fermí? Que son varias cosas que tenemos que tener en cuenta, pero lo más importante para trabajar adecuadamente con la cámara y para tener esos beneficios y esa conexión que contabas de esa forma, ¿no? De esa forma tan personal con las personas que nos escuchan, lo más importante es tener en cuenta que la cámara, digamos que lo amplía todo, para bien o para mal, pero lo amplía todo. Por un simple hecho de proximidad. Yo ahora tengo la cámara a escasos 40 centímetros quizá de mi nariz y si estuviéramos haciendo esto en una sala de reuniones, pues la persona que tengo más cerca quizá estaría a 2 metros o 2 metros y medio. Esta cercanía hace que la comunicación en cámara sea un pelín más comprometida, ¿no? Que todos esos microgestos de los que hablabas, todas estas pequeñas bajar la mirada o subir la mirada o estas pequeñas cosas cobren más importancia. A mí, y ya lo sabes tú, que me gusta mucho citar este libro. Este libro, me imagino que a algunos de vosotros os sonará. Es un libro que escribió el actor Michael Caine, que aún está vivo, uno de los actores más longevos de la historia de Hollywood, y escribió un manual para los actores que, pues eso, que nos enfrentábamos a nuestros primeros rodajes durante muchos años. Fue un libro de cabecera para mí. Hablando de la cámara, Michael Caine nos cuenta lo siguiente. Dice así: la primera vez que sales a ponerte delante de una cámara no es como la primera vez que sales con una chica. No tienes que producir una impresión especial. A la cámara no hace falta cortejarla. Ella ya te ama profundamente. Como una amante atenta, la cámara está pendiente de cada una de tus palabras, de cada una de tus miradas. No puede apartar los ojos de ti. Escucha y registra todo lo que haces, por muy imperceptible que sea. Nunca habías visto una devoción igual. Y lo que nos cuenta, Me bonita, encanta. ¿verdad? A mí me encanta, sí. Lo que nos cuenta este buen hombre es justamente lo que apuntaba al principio, ¿no? Que la cámara lo amplía todo,
tanto lo bueno como lo malo. En el caso de un actor es muy claro. Si el actor está concentrado, si está pendiente del momento emocional del personaje, de los objetivos del personaje, de la relación del personaje con el resto de personajes, la cámara lo que hace es ampliar ese buen trabajo. Y si no, si el actor no está tan concentrado o el resultado de su interpretación no es tan bueno, la cámara lo que potencia es un trabajo deficiente. Y en el caso de la comunicación, pues pasa exactamente lo mismo. Si tú estás pendiente de tu mensaje, si tú estás pendiente de hacer llegar ese mensaje a la audiencia, si tienes clara la estructura de tu presentación o la estructura de lo que quieres contar en esa reunión y utilizas bien esos elementos, la cámara lo potencia. Es decir, que da mucha más entidad, mucho más grueso a tu comunicación. Y si no, si estás más nervioso, estás menos habituado, etcétera, etcétera, la cámara lo que va a potenciar es esa falta de seguridad o lo que muchas veces al otro lado se entiende como distanciamiento o como desinterés. Lo más importante es entender eso, ¿no? Que esa potenciación de la cámara en un sentido o en otro, ¿no? Este sería lo más relevante. Cosas importantes a tener en cuenta en cuanto a la cámara. La cuestión del plano, cuestiones técnicas, pero que al otro lado, de repente, varía mucho la impresión que vamos a dar. El plano que no esté ni demasiado bajo ni demasiado alto, intentar que nuestra mirada esté... Ahora se me ha descuadrado a mí. Intentar que nuestra mirada esté en el tercio superior del plano, que yo creo que es la referencia más clara. Como la referencia podría ser la de los presentadores de noticias, ¿de acuerdo? De forma que se nos pueda ver un poco las manos, etcétera, etcétera. La cuestión de la iluminación es muy importante en la cámara, sobre todo evitar los contraluces y este tipo de cosas que van a hacer que tu cara aparezca oscurecida o que no se vea bien tu expresión facial. La cuestión de los fondos también es importante. Según los estudios, la gente prefiere o acostumbra a preferir los fondos naturales más que los fondos virtuales, ¿no? Y los fondos virtuales, a no ser que tengamos una cierta infraestructura, un croma y una buena iluminación y demás, es muy posible que nos desaparezcan las manos, lo de los miembros fantasma, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Con lo cual, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, igual que el sonido, que también es muy importante, igual que la conexión a Internet, que también es importante. Dicen que una mala conexión mata la reunión, por lo tanto, esas conexiones tienen que ser lo más estables posibles. Y esto quizá en cuanto a la parte un poco más técnica y así. Y en cuanto a la parte de qué hacer nosotros delante de esa cámara, pues tener en cuenta que hay 4 elementos fundamentales que van a jugar, que son nuestra mirada, que en la medida de lo posible tiene que estar conectada con la cámara, porque así las personas al otro lado van a tener la sensación de que las miramos a los ojos, ¿no? Tenemos nuestra expresión facial, que cuanto más suavizada, cuanto menos tensa, cuanto menos severa sea, yo creo que va a funcionar mucho mejor la comunicación. Nuestros gestos acompañan también al discurso, que también le aportan variación, y la voz que es la parte emocional, ¿no? La parte emocional de la comunicación, y que una voz, pues eso, un poco menos monótona, una voz con la que juguemos un poco con los ritmos, con los tonos, con las preguntas, con las pausas, va a funcionar mucho mejor en cuanto a la comunicación. Y por último, algunos recursos que podemos utilizar delante de la cámara. La cámara, pues como yo hacía antes, quizá la podemos mover, quizá podemos acercarnos en un momento dado o alejarnos en un momento dado, quizá podemos ponernos de pie, quizá podemos utilizar diferentes recursos, enseñar elementos, algún elemento que tengamos que pueda ser relevante para esa reunión. Y si hablamos de elementos, última recomendación, y muy importante también desde mi punto de vista, no os instaléis en compartir pantalla, el PowerPoint, que es lo que hacemos siempre, es lo que hace todo el mundo, ¿no? El otro día en un curso lo decía un chico, Marc, decía, no, es que solo que hiciéramos eso ya destacaríamos mucho del resto, ¿no? Y es cierto, es decir, solo que no os instaléis en compartir el PowerPoint, no os planteéis vuestra reunión y digáis, bueno, buenos días, voy a compartir mi presentación, y os paséis 20 minutos compartiendo la presentación, ya vais a destacar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que entender que en la comunicación online, la comunicación no pasa ni en tu casa, ni en tu oficina, ni en tu despacho. Pasa en la pantalla del interlocutor, ¿de acuerdo? Y cuando compartes pantalla, el 100% del espacio de comunicación lo ocupa el PowerPoint
Y tú, que eres el elemento más importante de la comunicación, la parte humana de la comunicación, la parte con la que deberíamos conectar, pasas a ocupar un marginal 5% de la pantalla. Por tanto, en la medida de lo posible, cuando necesitéis un soporte gráfico, usadlo. Pero cuando deje de ser necesario, dejad de compartir pantalla y ocupad vosotros el espacio de comunicación para que esa conexión sea posible. Con todo esto que estás diciendo me suscitan varias cosas, ¿no? Y te acuerdas que te conté, bueno, que yo viví pues una clase de un mago, ¿no? Y cómo el mago Eso pasaba, es ¿no? Pues, fantástico. con la cámara, pues había momentos que realmente se acercaba así, decía, mirad y prestad mucha atención con lo que os digo ahora, ¿no? Por ejemplo, ese pequeño recurso y luego también cambiar la cámara y orientarla hacia sus manos, ¿vale? En el momento en que está haciendo un juego de cartas, como yo podría hacer ahora, pues mostraros abajo pues lo que estoy escribiendo, ¿no? Eso hace, pues da muchísimo dinamismo a lo que estáis haciendo. Y bueno, y también cuando hablábamos con otra persona, con un profesional de las ventas, ¿no? En las ventas digital decía, es que no podemos poner nuestro catálogo, nuestro dossier de nuestra empresa y que eso compita con nosotros. Los recursos no pueden competir con nosotros. Nosotros somos los que vamos a generar la emoción. Así que, Fermín, es genial lo que has dicho de realmente no perderse presentando, en este caso un PowerPoint, cuando el potencial lo tenemos nosotros con nuestros gestos para transmitir la emoción, para lo que sea, ¿vale? Claro, claro, claro. Entonces, en la medida en que pongamos en valor el elemento humano, yo creo que vamos a ganar muchos enteros en comunicación y la sensación al otro lado va a ser totalmente distinta. Y sobre todo lo que decías, ¿no? El hecho de las historias, pues seguramente cuando la gente se desconecte de este webinar hoy, habrá algunas cosas que habrán cogido, seguramente les quedará la anécdota que has explicado tú, quizás la anécdota mía del sofá. Esas son las cosas que la gente se lleva, al final no se llevan los conceptos que tú tienes escrito en el PowerPoint. Es que podemos planificar emociones en la gente, ya que tenemos la cámara. Es que podemos hacer una especie de camino con habituallamientos en donde podamos planificar perfectamente las emociones que queremos generar en el otro. Qué bueno como lo planteas, ¿no? Planificar o habituallamientos o etapas o momentos, ¿no? Cuando hablamos de planificar emociones, dejar claro un poco de qué estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de una especie de, ¿no? de manipulación, hagamos una especie de conjuros para que la gente haga lo que nosotros queremos, etcétera, etcétera. No, no va por ahí lo que proponemos. Pero sí, de alguna manera, entender que las emociones forman parte, como decía antes, de la toma de decisiones y en la medida de lo posible, pues eso, cuando tenemos una reunión de ventas, estos momentos de la venta que sabemos perfectamente que existen, la preocupación o el dolor del cliente o el alivio del cliente o usar el humor en un momento dado para desdramatizar o las llamadas a la acción también, que también son importantes en ventas, ¿no? ¿Cómo podemos gestionarlas? ¿Cómo podemos gestionar ese camino para aproximar a las personas a nuestro punto de vista? Insisto, no para manipular, no para hacer ninguna especie de conjuro, pero sí para intentar influir o persuadir en las personas teniendo en cuenta esas emociones. Y si hablamos de emociones a través de la cámara, me gusta decir que las emociones son víricas. Es decir, que las emociones se transmiten. La forma como nosotros contamos las cosas llega al otro lado. De forma que hay una serie de emociones que en la medida en que las generemos o las recreemos nosotros un poco, pueden tener un impacto al otro lado, que es de alguna manera lo que estamos buscando. Y si hablamos de comunicación, hay tres emociones que yo diría que no pueden faltar nunca en una comunicación, sea online u offline, pero en el caso del online, pues quizá cobren más importancia, ¿no? Primero, las ganas de comunicar. No puede pasar que comuniques tus ideas o comuniques tus proyectos como sin ganas o que se entienda al otro lado que no tienes ganas, o por nervios, o por falta de hábito, o porque no usas bien tus herramientas de comunicación, parece que estás desconectado de lo que cuentas. Muchas veces
no es una sensación real o no es lo que te pasa a ti realmente, pero sí es lo que se entiende al otro lado, ¿no? Esa desidia o ese desgana o ese distanciamiento, ¿no? Tampoco puede pasar que hables de cosas que no te importan. En la medida de lo posible, por supuesto, si estás hablando de cosas que te interesan en una reunión, en un proyecto, en una venta, como decíamos, etcétera, etcétera, no puede ser que sea irrelevante para ti. De forma que tiene que ser importante lo que estás contando para ti, ¿no? En la medida que sea importante para ti, lo será para los demás. Y otra cosa también importante es nuestro punto de vista, es decir, lo que a nosotros nos genera nuestro propio mensaje, ¿no? Si una cosa nos alegra o nos disgusta o nos divierte o nos inspira o nos frustra, permitirlos comunicarlo de esa manera, claro. compartirlo de esa manera, con ese punto de autenticidad también, ¿no? Y de humanidad también, que es la que finalmente se va a trasladar al otro lado, como digo, de una forma muy natural y muy humana. Hay cosas que yo he aprendido de ti como mentor cuando yo empecé pues, a hacer mis vídeos, ¿no? Y que tú me dabas feedback y bueno, yo me sentía al principio literalmente horrible, o sea, sinceramente me detestaba a mí misma, bueno, no me aceptaba a mí misma, ¿no? Y tu feedback me vino genial. Y una de las cosas pues que aprendí es que me costó mucho, ¿no? Mirar a la cámara, que era lo que ya señalabas. Así que nosotros ya hemos estado mencionando en otros webinars la importancia de ponerse un sticker, ¿no? Un pequeño post-it en la cámara para acordarte que tienes que mirar ahí, que no tienes que mirar a la pantalla. Es contraintuitivo, entonces eso ayuda, ¿no? Y por otra parte, sí que hay una cosa muy importante también que aprendí en tus cursos y es el hecho de formular una pregunta al inicio para generar sorpresa. Y en ese momento es muy importante tener en cuenta, ¿no?, la cámara que tienes delante, por tanto acércate y formula la pregunta de manera explosiva, moviendo las manos y mirando muy fuerte a la cámara, a los ojos, ¿no? De modo que estés captando la atención y generes esa sorpresa, y esa sorpresa es lo que va a mantener, en este caso, la atención durante todo el resto de tu presentación. Si habláramos del mundo del emprendedor, de una persona que, como tú, está con un proyecto y lo está comunicando con un sentido muy digital, ¿no? ¿Cómo se relaciona la cámara con esto? ¿Cómo lo gestionas tú esto? Bueno, pues yo lo que he hecho es dividirlo como en 4 entornos, ¿vale? Que os quiero compartir. Principalmente utilizo videotutoriales, utilizo webinars, utilizo el coaching y utilizo las videollamadas. Las videollamadas son esenciales para prospectar y hacer crecer mi negocio. Por tanto, estas videollamadas es importantísimo, como decía Fermí, pues que yo no comparta tanto el PowerPoint, que no empiece avasallando a la persona que tengo enfrente, contándole, por ejemplo, mi empresa, sino que al contrario, le pueda formular buenas preguntas mirándole a la cámara para que ya conecte conmigo, esencial, ¿no? En el terreno de los vídeos, he aprendido muchísimo, me ha ayudado tu mentoring, ¿no? De, vale, pues mirar a la cámara, incluso hacer vídeos que abran el apetito. No damos la solución en el vídeo, lo que hacemos es plantear preguntas, plantear un tema y dejar a la gente con la intriga. Y esos vídeos tienen que ser minimalistas, con títulos grandes, con palabras de ideas fuerzas, no demasiadas letras. Otras técnicas como el bokeh, por ejemplo, el desenfoque, pues queda muy profesional. Estar espléndido con la actitud correcta, ¿no?, para grabar el vídeo. Frases cortas, y es importante hacer vídeos cortos. Yo me he inspirado mucho en los vídeos de Fermí que tiene sobre la comunicación online y saco algunas buenas prácticas de él, luego le copio. Yo también te he copiado a ti un poco alguna vez, ¿eh? Pero ya está, ya está. Y no, que no estés tan estático en el mismo sitio, mover mucho las manos. En el terreno del coaching, las videollamadas, como he explicado antes, es lo que genera la confianza, en este caso con el otro. El tema de los webinars también es fundamental la cámara. Hay cosas que se pueden hacer para hacerlos no tan estáticos, ¿no? Y hacer que la gente se levante. Por ejemplo, en mis webinars, pues digo, bueno, ahora vamos a buscar un manojo de llaves, pues en 2 minutos estamos de vuelta. Y aprovechar, pues en ese momento, por ejemplo, para colocar una foto, alguna imagen, pues que suscite una emoción, y luego volvemos y nos volvemos a acercar, nos alejamos, nos paramos, mostramos una pizarra. Bueno, pues yo creo que la cámara tiene un potencial brutal y que estamos acostumbrados a usarlo de manera como muy estática.
¿Cómo podemos medir el ROI? ¿Cuál es el retorno de la inversión en la comunicación online? Claro, hay veces que las reacciones son muy inmediatas y si bien os decía antes que nuestra atención y nuestra mirada tiene que estar en la cámara en la medida de lo posible, sobre todo para hacer más efectivo nuestro mensaje, es interesante también tener o poder echar un vistazo un poco a qué está pasando en esa reunión, ¿no? Poder evaluar un poco las reacciones de la gente, si están atentos, si no están atentos, dependiendo del formato que sea la reunión o el webinar, si la gente participa o no participa, ese punto de lenguaje no verbal, si hacen preguntas interesantes, si no, si la gente se conecta o se ha conectado bastante gente o no se ha conectado tanta gente o de repente la gente empieza a desconectarse, detectar qué está pasando. Exacto. En las ventas, por ejemplo, pues es muy evidente, ¿no? Si la venta se materializa o no se materializa, pero también muchas veces en las ventas tenemos que ser un poco más activos, ¿no? No simplemente decir a la gente, bueno, pues este es mi producto, ya me llamarás, sino hacer un seguimiento, hacer esa llamada a la acción, ver cómo va evolucionando, este tipo de cosas, ¿no? Hay una cosa muy relevante que es medir la efectividad en la comunicación, ¿no? Y yo creo que haríamos muy bien en acostumbrarnos a usar encuestas para evaluar cómo ha funcionado la reunión. Si esa reunión ha funcionado bien o ha funcionado mal. Una encuesta que es muy sencillo de hacer, que tenemos las herramientas para hacerlo, enviar una encuesta después de la reunión o de ese evento. ¿Qué te ha parecido el evento? ¿Crees que ha sido relevante? ¿Crees que te ha aportado valor? Una pregunta quizá o dos preguntas muy breves para intentar evaluar, para poder mejorar. Y una cosa también muy efectiva, que lo sabes tú perfectamente, es la autoevaluación. Es decir, evaluarnos nosotros un poco a nosotros mismos. Nuestras sensaciones, ¿no? Si he mirado a la cámara, si no, si he empezado como tenía previsto, si no, si he contado las cosas más o menos con la estructura que tenía planeada o no, si me he puesto más nervioso, qué ha pasado que me costaba gesticular, que en este momento me he despistado, qué ha pasado en ese momento. Tomar 2 o 3 notas sobre eso es lo que nos ayuda a ir mejorando, a ir mejorando, a ir mejorando cada día y cambiar un poco los hábitos en nuestra comunicación, que es un poco de lo que se trataría. No te paras nunca a pensar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo así, cómo podría mejorarlo, ¿no? Esa es la clave. Y tenemos una última, que el concepto este que me gusta tanto a mí, de la inteligencia digital. ¿Qué consejos nos darías para aplicarlos a la cámara? Inteligencia digital es nuestra habilidad de conectarnos con las tecnologías, con el entorno digital, ¿no? Y esa inteligencia digital pasa por la inteligencia emocional. Y eso implica pues un desarrollo propio. Así que, ¿cómo puedo hacer yo para tener inteligencia digital ante la cámara? Pues justamente preguntando cómo lo he hecho, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que la inteligencia emocional tiene 4 aspectos, ¿vale? Es el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y las relaciones, ¿vale? Pues si esto lo aplicamos a la inteligencia digital y en particular teniendo en cuenta la cámara, lo que queremos saber es autoconocernos más. Para eso necesitamos lo que decía Fermín, autoevaluarnos. Por tanto, preguntar a los otros cómo yo he hecho esa reunión, si he conectado bien con la cámara, poder sobre todo valorar las fortalezas y debilidades que tenemos en la comunicación online y principalmente con la cámara, ¿no? Autocontrol. Autocontrol es prepararnos emocionalmente para poder justamente influir en los otros. Prepararnos emocionalmente con el estado de mente y emocional en el cual yo quiero estar para poder transmitir, para poder hacer preguntas potentes, para poder manejar ese PowerPoint, para poder lanzar, ¿por qué no?, un comentario pues explosivo, ¿no? También con los ojos y con la expresión. Por tanto, autocontrol. Empatía. Empatía tiene que ver con el hecho de pensar en el camino que va a hacer el otro. Es decir, empatía es como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pues para ponernos en el zapato del otro, evidentemente no nos podemos poner encima de nuestros zapatos, tenemos que quitarnos nuestros zapatos. Eso quiere decir que en el fondo lo que tenemos que hacer es desandar el camino de nuestra reunión digital con la cámara para pensar cuál es la experiencia que se está llevando el otro, que queremos que obtenga, cómo queremos que se vaya. Ese es el camino de la empatía, ¿no? Digital. Y por último, la relación. Pues, ¿cómo quiero que esa relación quede después de mi reunión?
quiero que se fortalezca, quiero que pues, la cámara me haya permitido ganar ese voto de confianza o de ese cliente o de ese proveedor o del equipo, ¿no? Con el que estoy interrelacionándome. Por tanto, la relación también es un aspecto importante de la inteligencia digital. En la medida que practicamos todo esto, pedimos feedback de cómo lo vamos haciendo, pues aumentamos nuestra inteligencia digital porque sabemos manejar mucho mejor pues estos medios digitales para poder conectar y ser efectivos, ¿no? Y es parte del ROI que hablabas tú. Me gustaría pedirte que nos digas 4 aspectos o ideas fuerzas que crees que la gente se tiene que llevar hoy. Lo primero, entender, pues como decíamos, ¿no? Que la cámara pues lo amplía todo y que debemos usarla en nuestro beneficio. Entender que es un nuevo canal que debemos conocer mínimamente para poder hacer más efectivas esas reuniones, esas ventas, esas reuniones de equipo en el entorno empresarial. La tercera, que somos la herramienta más importante de la comunicación online, por tanto, vamos a olvidarnos un poco de otras tecnologías cuando estemos comunicando online y poner en valor el humano, ¿no? El factor humano, esto de compartir pantalla cuando sea necesario, pero cuando no, dejar de compartirla. Y por último, y muy importante también, que esto es una cuestión de hábito, ¿no? Acostumbrarnos a tener otra relación con esa amiga que es la cámara que nos conecta con los otros, etcétera, etcétera, es una cuestión de hábito. No vamos a aprenderlo de un día para otro, es una cuestión de practicar, de autoevaluarse, de ver qué funciona, de ver qué no funciona, de ir mejorando. Y a mí me gusta mucho entenderlo así, más que, pues eso, que una dieta milagro o más que una cosa milagrosa que de repente va a hacerte cambiar de la noche a la mañana. No, esto es una cuestión de ir viéndolo de otra forma, irte tú planteándolo de otra forma y a partir de ahí ir evolucionando. Joan Carles dice, muchas gracias, muy interesante. ¿Cómo enfocaríais vosotros la importancia de que podamos vernos cámaras conectadas, por ejemplo, en una formación en la que la clave es crear un entorno de confianza, participación y aprendizaje grupal? Es muy importante que las cámaras estén conectadas y que la gente mínimamente, ¿no? pueda de poder percibir de alguna manera, ¿no? Si lo que estás contando interesa, no interesa o así, que es un mal hábito que está muy, muy extendido, lo de apagar las cámaras en reuniones y así, que deberíamos como intentar modificar, ¿no? Como ciertas reglas de etiqueta en la comunicación online y encenderlas en la medida de lo posible. Pregunta, me preocupa el tema de los microgestos, cómo esa reacción natural ante alguna pregunta incómoda que salga en una sesión de ventas, por ejemplo, con un cliente, puede ser amplificada a raíz de un gesto que hagamos de forma natural. ¿Alguna sugerencia? Bueno, práctica y práctica. Hay bastante literatura sobre la cuestión de los microgestos, la detección de la mentira. Primero, entender que esos microgestos o que una pequeña duda en un momento dado puede ser algo normal en una reunión de ventas, por un lado. Y por otro lado, cuanto más practiques, pues más te vas a habituar a eso, a que esos microgestos no aparezcan tanto o a poder, digamos, reconducirlos, ¿no? Reconducirlos dentro de la reunión, que yo creo que también es una posibilidad interesante. La cámara también nos deja ver los microgestos del cliente, ¿no? Entonces, Ajá, ahí también está el asunto de poder detectar si nos estamos pasando en dar detalles, por ejemplo, si se está cansando, si ha perdido un momento la atención, en algún momento puede desconectar la cámara. Esos microgestos al final lo que nos hace es que el cliente vea que estamos conectados con él, que no estamos con nuestro rollo automático a soltar lo que queremos vender y ya está. Justamente el hecho de que una persona se ponga la mano así no es que está escuchando, yo vea que mueve los papeles es que está tomando notas. No, al final se trata de poder leer las cosas positivas y si vemos que levanta la ceja o que hay algo que no le ha cuadrado, pues ahí la pregunta, ¿no? Justamente para poder dar más pie a esa venta, ¿no? A justamente enfocarse en lo que necesita. Es una gran oportunidad, creo yo. Gracias a todos por haberos conectado, porque espero que hayáis disfrutado mucho, que os hayan sido útiles estos consejos y astucias de cámara. Y Fermi, millones de gracias de nuevo. Un placer, Vanina, un placer. Millones de gracias a ti por todo y Buenas un tardes. abrazo.
Que vaya muy Adiós, bien. gracias, Hasta la Fermín. próxima. Muchas gracias. Chao.